A fines del siglo XIX, varias naciones nuevas buscaban un lugar entre las grandes potencias. En el siglo XIX no eras una gran potencia sin tener algunas colonias. Pero el pequeño problema con esto era que lo que podría considerarse como las mejores partes ya había sido tomado hace mucho por los imperios más establecidos, así que esto dejaba a las nuevas naciones buscando entre los lugares que las naciones más antiguas aún no habían reclamado por alguna razón. En el Pacífico Sur, había dos grupos de islas relativamente grandes que parecían estar potencialmente disponibles, Tonga y Samoa. Sin embargo, Tonga no fue fácil de reclamar. Estaba bastante bien organizada, y después de siglos de colonización activa en el Pacífico a su alrededor, los tonganos estaban listos para luchar, lo que sería costoso para cualquier potencia colonial naciente. Además, Tonga había cultivado una relación con los británicos, quienes estaban muy contentos de respaldar sus intentos de mantenerse independientes. Ya sea por altruismo o simplemente como una forma fácil de asegurarse de que nadie más pudiera tenerla, te dejo a ti decidirlo. Samoa, sin embargo, parecía una fruta más fácil de obtener. Su política estaba dividida casi en cada asentamiento, así que la antigua técnica colonial de divide y vencerás parecía que funcionaría otra vez. Por su ubicación, controlar Samoa daría a cualquier potencia imperial una buena estación de carbón y posible base naval en el Pacífico Central. Si construían una en un puerto adecuado, podría volverse rentable algún día por los esfuerzos de cultivo de coco ahí. Los relativamente nuevos Estados Unidos, que en ese momento estaban saliendo de otro periodo de políticas aislacionistas, decidieron que querían el control de las islas. Pero el aún más nuevo imperio alemán también decidió que quería el control. Siguiendo la tradición de las potencias coloniales, comenzaron a enviar armas y fondos a sus facciones políticas locales preferidas, esperando que sus elegidos dominaran y así convertir la isla o islas en un estado cliente. Desafortunadamente para los alemanes, aunque terminaron siendo los que iniciaron la inevitable guerra civil, su grupo favorito estaba perdiendo contra el grupo respaldado por los estadounidenses. Dejando de lado los medios parcialmente encubiertos para controlar el lugar, los alemanes simplemente decidieron enviar un escuadrón naval para respaldar a su bando con fuerza, compuesto por la corbeta SMS Olga y las cañoneras Adler e Iber. El Adler participó directamente, usando sus cañones para bombardear posiciones en tierra mientras el escuadrón desembarcaba tropas en otros sitios. Al dejar de lado las pretensiones, Estados Unidos envió la fragata USS Trenton, la corbeta Vandalia y la cañonera Nipsic. Las 6 embarcaciones se reunieron en el puerto de Apia, observándose entre sí y neutralizando la ventaja alemana temporal. Ambas formaciones generaron un enfrentamiento interesante. El Trenton era, por mucho, el más grande y en general la formación estadounidense superaba en masa a la alemana. Sin embargo, los barcos alemanes tenían cañones de retrocarga más modernos, mientras que los estadounidenses usaban armas más grandes, pero en su mayoría de avancarga. Al otro lado del mundo, los alemanes convocaron una conferencia para decidir quién controlaría las islas. Ningún samoano fue invitado a la conferencia. Mientras tanto, Gran Bretaña había estado ignorando cortésmente toda la situación, pero algunas de las actividades alemanas habían afectado los intereses británicos, incluyendo el arresto bastante arbitrario de un empresario británico. La Oficina de Asuntos Exteriores decidió recordar a los recién llegados quién mandaba y ordenó al almirante en Australia enviar un barco para vigilar la situación. Originalmente se trataba de la pequeña cañonera HMS Lizard, pero como era pequeña, si llegaba a haber un conflicto, su mejor defensa habría sido apartarse del camino. No había forma de imponer la voluntad británica por la fuerza, considerando su armamento. También tenía una resistencia relativamente limitada, así que, a medida que las cosas se prolongaban, fue reemplazada por la corbeta mucho más grande HMS Calliope. No solo podía quedarse hasta que se resolvieran los problemas, sin importar cuánto tiempo tomara, sino que, aunque desplazaba un poco menos que el Trenton, seguía siendo el segundo buque de guerra más grande presente, y por mucho, el más fuertemente armado. Comisionada solo 2 años antes, tenía los cañones de retrocarga más modernos y era el único barco en el puerto armado con torpedos. Así que, si las cosas se descontrolaban, podía imponer y respaldar el orden.
Al llegar en marzo de 1889, vio el puerto de Apia lleno de barcos. Su capitán estimó que solo cabían cómodamente 4 barcos grandes, pero ya había 6 buques de guerra, y el Calliope era el 7º, además de 8 barcos mercantes de distintos tamaños intentando hacer negocios, todo en una bahía estrecha, rodeada de bancos de coral y expuesta a los vientos del norte. Para el 15 de marzo estaba claro que el clima estaba empeorando. El día anterior, una tormenta breve había hecho que el Iber arrastrara su ancla, dañando su hélice, la cual aún estaba siendo reparada. Pero entonces el barómetro empezó a bajar tan rápido que podrías pensar que se había roto de alguna manera y un viento fuerte cruzó la bahía. Era evidente que se avecinaba algo peor que una tormenta, pero ni los barcos alemanes ni los estadounidenses se movieron, ya que el primero en actuar daría ventaja al otro. Ambos esperaron, desafiándose entre sí y a la tormenta. El capitán Kane del Calliope no dudó y ordenó bajar el palo mayor y poner el motor a máxima potencia. Determinó que, idealmente, el barco resistiría la tormenta anclado en el poco refugio que ofrecía el puerto, pero quería tener suficiente potencia disponible para ayudar a controlar el barco si era necesario. El viento aumentó y llegó un diluvio casi bíblico. Para la medianoche, la tormenta era un vendaval, y las inundaciones repentinas en tierra habían convertido el río que originalmente formó el puerto en algo que se parecía más a las consecuencias de una represa colapsada. Esta corriente arrasó el puerto y, aunque en sí misma representaba relativamente poca amenaza para los barcos, también se llevó hasta el último grano de arena y limo acumulados en el fondo del puerto, dejando las anclas de los barcos raspando inútilmente la roca madre sin más sujeción que la fricción y alguna que otra grieta ocasional. Los barcos empezaron a derivar caóticamente por el puerto, arrastrados casi a su antojo por el viento y el agua. Las olas del viento y el rocío del mar pronto redujeron mucho la visibilidad. Para la mañana del 16 era evidente que había un ciclón totalmente formado, y que ocurriera de día era notable, solo porque todo lo demás ahora eran diferentes tonos de gris en lugar de negro, y el capitán Kane fue testigo repentinamente de la aparición del USS Vandalia emergiendo de la niebla. Estaba siendo arrastrada hacia Calliope y los barcos chocaron brevemente, la popa estadounidense con la proa británica. Poco después llegó el Olga, siendo arrastrado más rápido, y Calliope tuvo que usar cabos y timón para esquivar al alemán que se acercaba. Con los arrecifes tan cerca que podían tocarse con un remo desde el bote, Kane entendió que quedarse ahí solo traería desastre. Si avanzaba, chocaría otra vez con el Vandalia y no sabía cuándo ni dónde reaparecería el Olga. Kane escribió en su bitácora, era la situación más delicada que había vivido. Le quedaban 2 opciones: encallar el barco para salvar a la tripulación, perdiendo la nave, o confiar en los motores y la tripulación para seguir en condiciones adversas y dirigirse mar adentro. 1 minuto sin energía haría que el barco fuera arrastrado sin control a la costa, pero si todo funcionaba y los motores eran potentes, podría salvar a los hombres y al barco. Ordenó que las calderas funcionaran al máximo y pronto los ingenieros vieron cómo la maquinaria iluminaba las cubiertas inferiores al ponerse al rojo vivo. Kane ordenó soltar el ancla y a las 9:30 el Calliope se dirigió al corazón del ciclón. Kane escribió: solté los cables y avancé a toda máquina, exigiendo cada libra de vapor y cada revolución de la hélice, haciendo que todo trabajara al máximo. Fue un momento angustiante durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ella permaneció completamente quieta, sin moverse en ninguna dirección, y luego, poco a poco, comenzó a avanzar, cabeceando tremendamente de proa a popa, sumergiéndose por turnos bajo el agua. Al hacer el paso, la embarcación literalmente se puso de punta. El agua entraba por la proa cuando se sumergía y salía por la popa. Al subir, me sorprendió cómo la maquinaria y el timón resistieron el fuerte oleaje. Me alejé de la Vandalia sin problemas. Pasé tan cerca de la Trenton que el palo mayor quedó sobre su cubierta. Cuando la Calliope se levantó e inclinó a babor, el palo mayor pasó por encima y la Trenton casi no la esquiva.
Fue algo tan bonito y una escapada tan afortunada como se podría imaginar. Apenas pasé el arrecife exterior unos 60 metros, aunque llevaba la Calliope a 15 nudos. Sin embargo, tal era la fuerza del viento y el mar que no avanzaba más de media milla por hora. Más adelante, mientras la Calliope soltaba amarras en la penumbra, el almirante Kimberly en el USS Trenton enfrentaba su propia crisis, según su informe. A las 7 el timón se rompió con estruendo, 2 timoneles salieron volando, se fracturaron las piernas y tuvieron más lesiones. Esto se debió a la rotura y desprendimiento del eje del timón. Nunca pude decidir si esto ocurrió por un golpe del mar con restos flotando desde el fondeadero o si entre 2 grandes olas su quilla tocó el fondo por casualidad. Desde entonces solo teníamos las velas de tormenta para controlar el barco. El agua superaba a las bombas y antes de las 10 a.m. se apagaron los fuegos de la caldera. Ahora solo dependíamos de la fuerza humana, usando bombas y sacando agua manualmente. Sabíamos que cuando fallaran las bombas de vapor, las otras no podrían mantener el nivel del agua porque estaba entrando por los tubos de descarga más rápido de lo que podían achicarla. Pero para aprovechar cada oportunidad de prolongar el momento inevitable que seguramente se acercaba, más de 400 manos fuertes en relevos accionaban los frenos al ritmo de la canción Chataní de Knock a Man Down. Siento estima y confianza por nuestros marineros en apuros, porque en mis 45 años de servicio en paz, guerra o tormenta, nunca los vi faltar al valor. Si se les dirige bien, hacen tanto como cualquier hombre, antes o ahora. En esa situación desesperada, al mirar hacia popa en la neblina, quizás se veía el gran casco negro de un barco perfilándose a lo lejos. Avanzaba muy despacio hacia nosotros, a veces sobre la cresta de una ola y luego tan abajo que solo se veían sus mástiles. Era Calliope, arriesgándose a hundirse por colisiones en sus anclas o atravesar los arrecifes para llegar al mar abierto. Fue una de las vistas más emocionantes que he visto. Había justo espacio entre el Trenton y el arrecife para que la Calliope pasara. Chocar con el Trenton o golpear el arrecife significaba la destrucción, en el primer caso para ambos barcos, y en el segundo para ella misma. El gran barco avanzaba tambaleante entre la espuma, tan cerca que desde nuestra verga inferior se podía estrechar la mano con uno de ellos. Un desvío del indefenso Trenton habría significado su aniquilación, pero la Calliope tuvo suerte y alcanzó el mar abierto. Fue cuando sus vergas se superpusieron a las nuestras en medio de la guerra de los elementos que toda nuestra larga y profunda ansiedad se transformó en admiración por la valiente y audaz hazaña que pasaba ante nuestros ojos, y entonces nuestros sentimientos contenidos estallaron en vítores. Reconozco que mi gran ansiedad en ese momento me hizo sentir rígido y frío como una cuerda de arpa. Mientras su popa pasaba por nuestra proa, estaba tan ansioso por su seguridad y éxito que sentía que, al concentrar mi voluntad, la ayudaba a ir al mar. Fue uno de los espectáculos más grandiosos que un marinero o cualquier otra persona haya visto jamás. Las vidas de 250 almas dependían de esa arriesgada empresa. Todo estaba apostado en esta gran hazaña, y ellos ganaron. Fue una victoria de la mente sobre la materia. El capitán Kane, cuando no estaba supervisando las señales a la sala de máquinas para avisarles cuando la hélice estaba a punto de salir del agua y empezar a girar en vacío, escuchaba los ánimos que venían del Trenton. Él escribió: «Lo que más impactó a la tripulación del Calliope y a mí durante la tormenta fue pasar junto al indefenso buque insignia estadounidense Trenton, sin protección ante la destrucción. El almirante estadounidense y sus hombres nos dieron 3 vítores tan fuertes que varios lloramos. Me llegaron al corazón y siempre recordaré esa poderosa muestra de compañerismo del noble almirante y sus marineros». Si los estadounidenses siguen siendo tan nobles y valientes como durante ese huracán, Estados Unidos no tiene nada que temer. Pero Calliope ya estaba en mar abierto. No podías saberlo, ya que la visibilidad era menor que la longitud del barco. A Calliope le tomó 2 horas recorrer menos de media milla y seguiría a toda máquina 10 horas más. Al anochecer el mar se calmó y al mediodía siguiente solo quedaba un vendaval. El sol salió un momento y la tripulación de Calliope confirmó que estaban en mar abierto.
Hasta el día 19, 3 días tras su escape, el mar no se calmó y Calíope se atrevió a regresar. El capitán Kane había dejado el ancla de su barco en el puerto y quería recuperarla. Al regresar al puerto, el barco británico fue testigo de una escena de total devastación. No quedaba ningún barco a flote y algunos habían desaparecido por completo. Todo inició después de las 8:00 el día 16, mientras Calíope esquivaba barcos aún amarrado. El SMS Eva, con la hélice dañada, no pudo mantener la proa al viento y los cables del ancla se rompieron por la tensión. En cuestión de momentos, fue girada y estrellada de proa contra un arrecife, hundiéndose rápidamente mientras las olas la cubrían por la popa, llevándose consigo a su capitán y a 72 de sus hombres. En otro sitio, la Olga a la deriva chocó con la Nipsic, haciendo que su chimenea cayera al agua. Con la corriente de aire de la caldera tan disminuida, el barco estadounidense no pudo mantener la presión de vapor y también fue arrastrado a la orilla, donde la mayoría de su tripulación simplemente se fue a refugiar estratégicamente en las distintas tabernas a lo largo del malecón. Pero la Olga no había terminado con sus travesuras. En otra colisión, cortó el bauprés del Adler. Con la nave dañada y motores débiles, el capitán del Adler descartó replicar la escapada de la Calíope y optó por soltar amarras y llevar el barco a la orilla controladamente. El impacto rompió la quilla del barco al lanzarse contra un arrecife, pero la mayoría de la tripulación sobrevivió, perdiéndose 20 hombres. Luego fue el turno de la Vandalia. Al ver que también perdía la batalla por mantenerse a flote, el capitán Schoenmaker imitó a Adler y llevó su barco a una playa cerca del Nipsic encallado. Era un buen plan, pero al final una ola golpeó la popa, giró el barco y lo empujó contra un arrecife. De lado ante las olas, se hundió rápido, llevándose a su capitán y a 43 hombres. Para media tarde, solo los dos barcos más grandes que quedaban, el Trenton y el Olga, seguían a flote, y ninguno de los dos iba a estar así por mucho tiempo. Sin poder hacer nada, la última cuerda del Trenton se rompió y ambos barcos fueron arrastrados al puerto interior, chocando varias veces. En el último momento, el capitán del Olga logró recuperar el control lo suficiente como para encallarla, sorprendentemente sin una sola baja. El Trenton derivó hasta quedar junto a la Vandalia, que estaba semi-hundida y parcialmente encima de ella. Lanzó cuerdas para rescatar a la tripulación, ya que la nave insignia estadounidense seguía más flotando que hundida. El informe del almirante Kimberly expone la situación desde su perspectiva. Escuché que el amarre de estribor a babor en proa de la cubierta de cañones fue destruido por el mar y supe que el barco se perdería si no lográbamos mantener el agua fuera. Pedí voluntarios y avancé. Cada movimiento del barco dejaba entrar agua por un hueco de 6 por 4 pies, inundando la cubierta de cañones. Ordené traer barras de cabrestante y hamacas y comenzamos a luchar por la vida. Era necesaria una barra de cabrestante fuera del barco para sostener el material que bloqueaba la tronera. Vi que era necesario enganchar 2 aparejos a la barra para colocar y mantener nuestra barricada en la tronera. Nadie quería poner las correas en la barra y yo dije que iría. Los hombres me suplicaron que no fuera y trataron de detenerme, pero aproveché una oportunidad, hice el trabajo y salí justo a tiempo, ya que una ola entró cuando me jalaban de regreso. Si hubiera tardado 5 segundos más, Dios me ayudara. Conseguimos una mesa, la pusimos de pie con ambos aparejos detrás y apilamos hamacas al frente. Durante 5 horas fue una lucha desesperada. Cada vez que entraba una ola, nos tumbaba, y lo peor era que parte de la barricada se venía abajo. Dios, qué desánimo, pero no me atrevía a rendirme, porque si lo hacía los hombres se rendirían y todo estaría perdido, así que seguimos trabajando. Cada vez que una ola nos tumbaba, nos levantábamos y corríamos a la barricada, colocando colchones y usando barras para asegurarlos. Al final hicimos una buena barricada, pero el agua seguía entrando de forma aterradora. Construimos otra barricada de madera tras la primera y forzamos el agua a salir por los conductos del retrete, logrando que casi no llegara agua a popa. Alguien informa, señor Westfall, el agua entra por los orificios de ventilación abiertos en la cubierta de Spa. Llamé al contramaestre Gray y le pedí que fuera conmigo a la proa para clavar una lona sobre el agujero.
Fuimos a popa por la cubierta de cañones, subimos a la de spar, llegamos y empezamos a trabajar. Un minuto después, una ola nos golpeó a ambos y en 5 segundos fuimos lanzados unos 30 metros hacia popa. Al recobrar el sentido, 2 hombres me sacaron de entre los escombros cerca del palo mayor. Intenté ponerme de pie, pero fue inútil. La última ola había sido demasiado. Estaba medio ahogado y mi pie derecho estaba lastimado. Así terminó este incidente. Todo ese tiempo el mar seguía creciendo hasta que se convirtió en colinas, y éstas intentaban dar volteretas, lo cual no estaban muy lejos de lograr. Nuestros cables se rompieron uno a uno hasta quedar solo sujetos al ancla de estribor con 90 brazas de cadena mientras el viento seguía y el mar empeoraba. Estábamos en una confusión de aguas, con espuma blanca de las olas rompiendo a nuestro alrededor y el aire lleno de una neblina que a veces limitaba la visión a 100 yardas desde el barco. Mientras los mares se precipitaban sobre los arrecifes con una fuerza tremenda, la gran masa de agua se acumulaba contra la costa hasta que su volumen la superaba. El vendaval fluía constantemente sobre los arrecifes como cascada hacia el mar, para luego regresar y repetirlo. Los que estaban en la orilla calcularon que la corriente hacia el mar corría a al menos 6 nudos por hora cerca de la playa. El viento y oleaje seguían, y la Trenton resistía con un solo cable, cerca de las 3 p.m. del día 16. Sin dudar de nuestro destino final, le dije al capitán, si vamos a hundirnos, que sea con nuestra bandera ondeando. Él ordenó izar nuestro pabellón de tormenta, que ondeó hasta que la Olga chocó, llevándose las drisas y la bandera con el viento a su bordo. El capitán de la Olga la devolvió tras la tormenta. El Trenton averiado avanzó lento y con dificultad el resto de ese largo día. Hasta el final del fondeadero evitó chocar contra los arrecifes al virar en el puerto, gracias al flujo del agua desde su superficie plana que los desviaba. Esta acción era constante porque estaban sumergidos varios pies con cada ola y el agua solo podía nivelarse así. Todo tiene un final, así como también lo tuvo la larga y ardua lucha de la vieja y grandiosa nave. Tras golpear el fondo de coral, se detuvo y quedó para siempre junto a su hermana sumergida, la Vandalia, cuyos mástiles, bauprés y castillo de proa eran lo único visible sobre el agua. La jarcia baja y las cofas estaban llenas de tripulación y oficiales. Nuestra misión era rescatarlos antes de que cayeran los mástiles. Esto se logró enviando cohetes con cuerdas, estableciendo un medio efectivo de comunicación entre las embarcaciones. Todos los que quedaban de su tripulación fueron puestos a salvo en las cubiertas del Trenton, donde permanecieron hasta que amainó la tormenta, después de lo cual fueron trasladados bajo el mando de sus oficiales a alojamientos en tierra. Perdieron todo menos la ropa puesta. Muchos usaron sus camisas para envolver las filásticas y aliviar el dolor de estar tanto tiempo de pie. Al día siguiente, el 17 amaneció con una ligera disminución del viento. Calíope seguía en alta mar, pero la visibilidad en el puerto ya permitía que todos vieran lo que pasaba. Entonces llegó un rescate. La facción local pro-estadounidense y antigermana había reunido en secreto a 6.000 hombres en los días anteriores para atacar a los alemanes. Al ver la destrucción en el puerto, guardaron sus armas y se dedicaron a ayudar en Apia. Al inicio hubo malentendidos. Los sobrevivientes del Adler que habían llegado a la orilla pensaron que los locales estaban ahí para acabar con ellos, pero después de que se aclaró que estaban ahí para ayudar, varios hombres nadaron hacia el barco para llevar cuerdas de seguridad. Desafortunadamente, las cuerdas que podían llevar no eran lo suficientemente fuertes y se rompían constantemente, así que encontraron un bote ballenero en algún lugar, probablemente arrastrado a la orilla desde uno de los barcos mercantes, todos los cuales también se habían hundido, y remaron en él llevando una cuerda más resistente. Así, el resto de la tripulación del Adler fue rescatado tras pasar casi 24 horas en el aparejo. Con todos los sobrevivientes ya a salvo en tierra o en otro lugar seguro, cuando llegó la Calíope, se decidió rápidamente que lo mejor era que partiera de inmediato a Sydney con despachos sobre lo que acababa de suceder. Después de todo, ya no necesitaba supervisar un enfrentamiento ahora que todos los demás involucrados habían sido hundidos. Finalmente, las marinas de Estados Unidos y Alemania enviaron más barcos para evaluar si podían salvar algo de sus flotillas.
Olga y Nipsic, cada uno con su barco, podían ser rescatados tras encallar en la playa. Olga fue retirada de la playa por el vapor Lübeck y llevada a casa con la tripulación alemana sobreviviente. Después se convirtió en barco de entrenamiento y protección pesquera. Nipsic fue liberado tras unos meses, reconstruido y ampliado en Hawái. Sirvió brevemente como barco de guardia antes de pasar a funciones auxiliares. Trenton, Vandalia y Adler se declararon pérdidas totales y se desmantelaron en el sitio para su recuperación. Los dos barcos estadounidenses eran más accesibles y sus restos finalmente fueron completamente retirados. Pero el casco del Adler permaneció encallado en su arrecife hasta que toda el área fue sepultada por relleno en la década de 1950 como parte de un proyecto para expandir la superficie de la ciudad. El ingeniero Borg del Calliope, quien hizo funcionar sus calderas y motor muy por encima de lo normal en condiciones extremas, fue ascendido a ingeniero de la flota por su esfuerzo, mientras que las hazañas del Calliope y su tripulación fueron ampliamente celebradas. El capitán Kane fue nombrado compañero de la Orden del Baño, comandó el acorazado Inflexible y luego fue capitán de bandera en Portsmouth, ondeando su bandera en el HMS Duque de Wellington y el HMS Victoria, antes de ser director de artillería naval y torpedos hasta su retiro. La Conferencia de Berlín declaró que Samoa seguiría independiente, pero de forma intermitente. La guerra civil marcó la política de la década siguiente, mientras los británicos mostraron más interés comercial que colonial en la zona. A finales del siglo XIX, las islas se dividieron entre alemanes y estadounidenses. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, la Fuerza Expedicionaria de Nueva Zelanda tomó Samoa alemana y decidió no devolverla. Samoa Occidental obtuvo su independencia en los años 60, mientras Samoa Americana sigue siendo territorio estadounidense. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.